Bien, vamos a investigar entonces ahora digamos, la segunda ley de Newton si es cierta, ¿no? Porque dijimos que esta era cierta solamente si L era LZ, no L total. Acá puse L mayúscula en forma genérica, pero en este caso, como es una sola partícula, pongo L minúscula, pero bueno, es lo mismo. En este caso, L mayúscula es igual a L minúscula porque, insisto, la sumatoria tiene un solo término, una sola partícula. Así que bueno, esto podría ser cierto hasta ahora, y entonces vamos a investigar la segunda ley de Newton a ver qué pasa. Fíjense la aparente contradicción, como anticipé en la parte anterior. Fíjense lo siguiente, si omega es constante por hipótesis, alfa ¿cuánto vale? Alfa vale 0, obviamente. Si tau z, si por alfa, tau z vale 0. Eso, suponiendo que sea fijo, eso es válido. Por otro lado, ¿qué dijimos? Que L es variable, como vector, ¿no? El módulo de L es constante, pero L describe un cono alrededor del eje. Ustedes va variando, ya lo vimos también en el video anterior. Por lo tanto, si L no es constante, existe una derivada de L respecto al tiempo que es distinta de 0. Y si existe esta derivada, tau no puede ser 0. Y acá tengo la aparente contradicción. Aparente, ¿por qué? Porque esto me está diciendo que el tau como vector es distinto de 0. O sea que existe un tau, pero que tau z es 0. No es una contradicción en realidad. Lo que está diciendo es que hay un tau, pero ese tau no tiene proyección en tau z. Si ese tau tuviera proyección en tau z, existiría alfa y la partícula aceleraría. Entonces, ¿qué pasa? Un tau que es perpendicular al eje, como en este caso va a ser perpendicular, no va a estar en z, no tiene ninguna componente en z, ¿qué va a hacer únicamente? Cambia la dirección de L y no el módulo. Esto es muy parecido a la aceleración en la velocidad y la fuerza. ¿Cuándo va a cambiar el módulo de L? Cuando exista una componente en el eje tau z y existe el z. ¿Sí? ¿Ok? Si realmente no hay componente en tau z, es 0, entonces Lz es constante, ¿ok? Lz es constante, omega es constante, y lo único que ocurre con L no es cambiar su módulo, sino cambiar su dirección. Por eso tiene que haber un tau entonces en otra dirección. Lo vamos a comprobar todo eso. Fíjense ustedes. Vamos a analizar esta relación con deltas, ¿no? Primero vamos a ver cuánto vale delta L sobre delta T. Para eso hay que hacer una construcción adicional. Mirar este, digamos, dibujo de arriba. ¿Vale? Y tengo el eje, ahí tengo omega, ¿sí? Es el eje de rotación, la partícula está acá y un cierto instante después está acá. Esto que estoy viendo es la proyección de L, fíjense acá, si lo estoy viendo de arriba, es la proyección de L sobre el radio, o sea, L por el coseno de este ángulo. ¿Ven ustedes? L por coseno de delta. ¿No? Estoy viendo este L. Y este L es el que va cambiando. Fíjense, de las dos componentes de L, por eso utilizo esta, de las dos componentes de L, la componente vertical alrededor del eje no cambia, dijimos que era constante, ¿no? El Z es constante. ¿Cuál es la que cambia? L, digamos, en el radio. La podemos llamar L radial, si ustedes quieren, ¿no? Y esta sería la L del eje. Esa L es la que cambia. Entonces, por eso es la que utilizo. Este vector está cambiando, como ustedes ven, apunta acá, un instante después apunta acá. Esto describe un ángulo delta θ en un cierto tiempo delta t. La partícula se movió. Y para ver el cambio de delta L, que lo que necesito calcular acá delta L en ustedes, necesito entonces hacer un gráfico anexo. Como ustedes ya lo vimos eso cuando vimos cinemática del movimiento uniforme, circular uniforme. Entonces hacemos digamos, un gráfico anexo, trasladamos este vector acá y este vector acá, y delta L tiene esta dirección. Este sería el L inicial, ¿no es así? El inicial, ¿no? Perdón, el inicial es este, discúlpenme, y el final es este. El inicial es este y el final es este. El inicial acá y el final acá. ¿Sí? El inicial y el final. Entonces el delta L va del inicial al final. Ese es el delta L. Por supuesto, ¿qué es el delta L? Es como una especie de arco subtendido por, digamos, estos radios y este ángulo. Este ángulo delta θ es el mismo que este, por supuesto, porque trasladé los vectores a la misma posición forma el mismo ángulo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual este delta θ? Es el arco subtendido, perdón, delta L dividido el radio, que es L coseno θ. ¿Sí? Por lo tanto, delta L de esta expresión es L coseno θ por delta θ. Es un gráfico anexo para poder calcular delta L. Delta L, como ven, es perpendicular a L, al cambio. Por eso el cambio es solamente en la dirección y no el módulo. Bien, delta L sobre delta T entonces. ¿Qué hago?
Es L lo traigo del video anterior, mr cuadrado omega seno tita, seno delta, perdón, mr cuadrado seno delta, que es lo que calculamos antes, por coseno delta por omega. ¿Por qué omega? Porque al dividir delta L dividido delta T, delta tita sobre delta T es omega. ¿Ok? Ya me parece. Todo lo demás es constante, como ustedes ven. No depende del tiempo. La masa, R es constante, ya dijimos, el módulo, omega es constante, los ángulos, o delta es constante, entonces todo esto que está acá es constante, y entonces delta tita sobre delta T es lo único que es omega que cambia. Fíjense que acá me queda un omega cuadrado. Esa la llamo ecuación número 1. Ahora la pregunta es, existe esto, ven que es distinto de cero, el dl de t. Existe tau y tiene que existir tau. ¿Y qué tau existe? Bueno, sabemos que en el movimiento circular uniforme, para que esta partícula describa un movimiento circular, que tiene que tener una fuerza centrípeta. Ya no sabemos eso. Tiene que haber fuerza externa. Si no, ¿cómo quieren que esta partícula gire alrededor del eje? Fíjense que estamos haciendo un estudio bastante complejo de una cosa que era simple antes. ¿Por qué? Porque esto después lo vamos digamos, a llevar al cuerpo rígido, ¿no? Para una partícula no tiene sentido hacer todo esto. Obviamente, seguimos con la mecánica del movimiento circular uniforme de una partícula. Pero esto después nos va a permitir entender qué pasa con el cuerpo rígido. ¿Sí? De ahí viene el análisis. Entonces, existe la fuerza centrípeta, que ya la conocemos, si no, la partícula no podría girar. Y la fuerza centrípeta, que es masa por v cuadrado sobre el radio. Fíjense que el radio es A. Ojo con no poner R acá, porque a veces es una costumbre automática. Uno pone fuerza centrípeta igual a masa por v cuadrado sobre R. Bueno, pero hay que ver cuánto vale R. R es A. Bueno. También puedo ponerlo entonces en función de omega, m omega cuadrado A, como ya sabemos, reemplazando b por omega por R, por omega por A en este caso, y A lo reemplazo por lo que ya conocemos también y me queda esta expresión que está acá. Esa es la fuerza centrípeta. ¿Qué va a generar? Respecto a este punto genera un tau, como ustedes ven. ¿A qué es igual el tau? R vector F. Y bueno, ¿cómo es el tau? R para allá, F centrípeta, fuerza centrípeta para acá, y tau como es saliente para ustedes, perpendicular al plano del pizarrón. Tau, ahí lo dibujé, saliente. Y fíjense también que delta L, ¿cómo es? Delta L saliente, porque tengo un L acá, el L inicial. El L final es así, ¿cómo es el delta L? Hacia ustedes también. L inicial, L final, ustedes tienen que imaginarse que la partícula se metió dentro del pizarrón, entonces hay un delta L hacia afuera también, ven ustedes, y acá tenemos una excelente coincidencia en el sentido de delta L y tau. ¿Ven ustedes? Hay una coincidencia de sentido de tau y delta L como es necesario que sea desde el punto de vista vectorial. Tau como vector tiene igual dirección y sentido que delta L como vector, porque el tiempo es un escalar. Vamos a calcular entonces ese tau. Ese tau es R, R vector F. R por la fuerza por el seno del ángulo comprendido. ¿Comprendido entre quién? Entre R y F. Este es R, F es esta, el ángulo comprendido es este, beta, ¿ven ustedes? El ángulo entre R y F, la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es para allá, este es R, y el ángulo comprendido es ese que está ahí, beta. Seno de beta. ¿Qué hago entonces? R por FC lo reemplazo de esto que está acá, FC, por seno de beta que es coseno de delta. Son ángulos complementarios. Entonces uso coseno de delta. Hago un recomendamiento, fíjense, m r cuadrado que está acá, omega cuadrado, seno por coseno. ¿Y qué es esto? ¿Qué veo? Que esta ecuación 2 es exactamente igual a la ecuación 1. ¿Observan? Esta ecuación 2, que es tau, es igual a la ecuación 1, que es delta L sobre delta T. En el límite, por supuesto, acá lo supuse como deltas. En el límite, directamente decimos que tau es de L de T. ¿Sí? Y ahora sí lo puedo escribir como vector esto. ¿Por qué? Porque no solamente tiene coincidencia en módulo, no solamente tiene coincidencia en módulo, como ven, sino también en dirección y sentido. ¿Sí? ¿Qué vemos entonces? Todo esto tiene que servir de mucha experiencia porque vemos que tau es distinto de cero, pero tau ¿qué sentido tiene? Tiene este sentido. Saliente del pizarrón en realidad. Ahí. ¿Qué componente tiene tau en el eje? Cero. O sea que todo esto es correcto, no es una contradicción esto, como ustedes ven. Existe tau y tau z es cero. Ambas cosas simultáneamente, lo cual no es ningún problema. Como tau es un vector, la componente, insisto, sobre el eje da cero. ¿Qué conclusiones se sacan entonces de todo esto finalmente? Si yo al revés tengo ya tau, me dicen tengo este tau y veo que es perpendicular al eje, ¿qué voy a decir? Como no hay tau en el eje, no hay alfa. Y como alfa es cero, entonces omega es constante. Voy para atrás. En sentido contrario. Supongamos que tengo como dato el tau. Pero aparte me dicen que tengo un tau, tengo que tener una variación de L. ¿No es así?
porque tengo tau. ¿Cómo es la variación de L? El mismo sentido y dirección que tau. ¿Y cómo es delta L entonces? Ahí donde viene también el tema que estoy analizando al revés. Delta L es perpendicular a L. Como ustedes ven, delta L es perpendicular a L. Entonces, una variación que es perpendicular al vector, ¿qué hace únicamente? Le cambia la dirección, nunca le cambia el módulo. Recuerden, para todo vector, eso en forma genérica, para cambiar el módulo de un vector, la variación tiene que estar en la misma dirección. O sea, tiene que ser paralelo, la variación, el delta de ese vector. Si el delta de ese vector es perpendicular al vector, únicamente va a cambiar la dirección. Ya lo vimos repetidas veces eso. Se cumple para todos los vectores. Entonces, repito, tau es saliente, no hay componente entonces en el eje, no hay alfa, omega es constante. Por otro lado, tau tiene esta dirección, requiere que haya entonces un delta L en esta dirección, igual y sentido, y como L es así, va a cambiar únicamente la dirección de L. ¿Está claro? Entonces esto tiene que enseñarnos que evidentemente no puedo escribir en este caso L igual I por omega. Esta, así como está, en este caso no puedo escribir. Como ven, ya lo dijimos. L y omega no son paralelos, L no es constante, omega sí. Pero sí puedo escribir la relación de la proyección Z. ¿Sí? Eso lo puedo escribir. Y también puedo escribir esta relación en Z. ¿Sí? Por eso, entonces, quiero que entiendan bien que no puedo poner tau total igual a 0 o tau total igual a I por alfa. ¿Ven? Por eso no se puede poner tau total igual a I por alfa. Si pongo tau total igual por alfa, estoy cometiendo un error. Porque en este caso habría tau y alfa es 0. Entonces, es ahí donde viene la contradicción. Por eso, no es, esta fórmula siempre es tau en el eje. ¿Está claro? Y esta fórmula también es L en el eje. Para escribir estas dos fórmulas que están acá, que son simplificadas. ¿Sí? Mientras que esta que está acá sí es verdadera siempre. Sí, porque vale en todos los casos. No tengo que tener ninguna consideración especial. Bien, vamos a resolver ahora el mismo problema con una adicional de una masa acá simétrica respecto a esto, a esta, que está acá del otro lado, a ver qué pasa con todo esto que hemos analizado.